Tarek El Aissami es ahora el hombre que más teme el chavismo, el que durante años movió piezas, repartió poder y conoció los secretos más oscuros del sistema. Que haga lo que le dé la gana al presidente Trump. Hace poco sacó otra amenaza, otra agresión con una ley de migración. Haga lo que le dé la gana. Hoy es el preso que podría hacer temblar a Miraflores. En medio de una reconfiguración política, cada movimiento pesa, cada silencio incomoda y cada palabra puede convertirse en una puñalada. Y cuando le clavan esas puñaladas a Maduro, le están clavando las puñaladas al pueblo noble, a nuestra patria. La jauría política se activa, los de ayer comienzan a señalarse entre sí y los viejos aliados empiezan a mirarse con desconfianza. Atrás quedaron los buenos tiempos, lo que hay es un sálvese quien pueda. Lo quieren vincular a Hezbollah. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. El Aissami nació el 12 de noviembre de 1974 en Venezuela, en una familia de origen sirio-libanés. Abogado de profesión, inició su ascenso político en el movimiento estudiantil y pronto se convirtió en una de las figuras más cercanas al proyecto de Hugo Chávez. Su crecimiento dentro del chavismo fue rápido y estratégico. Diputado, ministro del Interior y Justicia, gobernador de Aragua y vicepresidente ejecutivo, fue la mano derecha del derrocado Nicolás Maduro, pero su verdadero poder llegó cuando tomó el control de PDVSA. Se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todas y todos los venezolanos. Desde allí se convirtió en el cerebro financiero del régimen. Entre petróleo, empresas fantasmas, criptoactivos y operaciones en efectivo, no solo movió dinero, guardó secretos entre 2019 y 2022. Fue la pieza clave de una maquinaria que le permitió al gobierno madurista evadir las sanciones. Agradecerle al presidente Maduro, hermano presidente, a la primera combatiente Silvia Flores, a Delcy Rodríguez, mi hermana, vicepresidenta. Pero en 2023 todo cambió. El escándalo PDVSA Cripto destapó un vacío de 23.000 millones de dólares. El Aissami renunció y desapareció del radar. Todos se preguntaban en Venezuela, ¿dónde está el Aissami? ¿Qué pasó con él? En 2024 llegó el golpe. Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido. Fue imputado por traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Hoy, en el inicio de su juicio, aparece visiblemente afectado de salud desde el Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad marcada por el horror. Clama en una carta que teme por su vida, pide condiciones humanas y señala a sus verdugos, entre ellos al exfiscal general Tarek William Saab, un giro impensable para quien un día estuvo en la cima del poder. Para tratar este delicado caso y polémico, ya tenemos en estudio a Said Mundaray, abogado binacional y exfiscal venezolano, pero tenemos que empezar con la presunta investigación que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha hecho contra tu persona, precisamente por la filtración tan importante de los detalles del juicio de El Aissami. ¿Qué piensas tú de esto en conjunto, por supuesto, con lo que ha venido diciendo El Aissami, que no es más que la situación de otros presos venezolanos en el país? Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación. Sí, precisamente uno podría pensar que el régimen pensó que podía controlar
todas las variables del juicio. Por eso se propuso hacerlo de manera privada, como estricto control, como lo está haciendo en este momento, donde revisan a todos los que ingresan, no permiten ningún aparato electrónico, ni siquiera bolígrafos. Ahora permiten para poder tomar notas los abogados o quienes estén allá a lo interno. Eso se le salió de control y era obvio que quienes están siendo procesados se iban a defender, sobre todo a partir de la precaria actuación del Ministerio Público. Y esto es interesante decirlo, que es que, bueno, para tu audiencia internacional, el Ministerio Público en Venezuela es el equivalente a la Fiscalía en Colombia, por ejemplo, es quien lleva la carga de la prueba respecto de la acción del Estado. Y lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público es nulo, no ha podido explicar cuál es la teoría del caso, y eso ha dado rienda suelta que todos los que han declarado han cuestionado abiertamente la investigación, pero además han puesto en evidencia las atrocidades que cometió Tarek William Saab durante la investigación, conjuntamente con los mismos fiscales que están en la causa, que en este caso es Eddie Rodríguez. Había otro, pero ya se fue, que es Farid Mora. Entonces, esto ratifica, bueno, precisamente lo que han venido planteando los presos políticos. Estos no son presos políticos, pero los presos políticos han hablado de torturas gravísimas, tratos crueles, inhumanos, electrocución, asfixias, etc. Lo mismo ha planteado Tarek El Aissami, a pesar de haber sido, imagínense si eso hacen con los propios, que no hacen con el resto. A pesar de haber sido vicepresidente de la República, presidente de PDVSA, etc. La otra vertiente que yo creo muy grave que se ha venido velando en el proceso es el apoderamiento de los bienes. Es decir, la mayoría de los que ha declarado ha dicho que sus bienes fueron sustraídos y repartidos entre los funcionarios de la investigación y entre los fiscales del caso. Es un vulgar robo, es decir, están persiguiendo a una estructura criminal como es la estructura de Tarek El Aissami, porque eso no hay que olvidarlo, no hay que convertirlo en víctima por lo que le haya pasado. Ciertamente es víctima de algunos tratos, de algunas de las cosas que el Estado hizo, pero no debemos olvidar cuáles son esencialmente los hechos. Estamos hablando del apoderamiento de miles de millones de dólares de los venezolanos por parte de su organización criminal, pero eso no ha sido el tema o el objeto del proceso, precisamente por la incapacidad del Ministerio Público de interrogar adecuadamente, de presentar sus elementos y su teoría del caso, y además por la gran cantidad de vicios que viene trayendo el proceso desde atrás. Así que es muy significativo porque ha ratificado la metástasis que hay en el sistema de justicia, pero ha ratificado además que el proceso tiene unos visos que además que muchos de los hechos obviamente ocurrieron porque el dinero se perdió, tiene unos visos de venganza que son muy claros por la situación en la que cómo han tratado a algunos de los autores o partícipes en este caso. Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Es un linchamiento jurídico, justicia porque de verdad ellos querían hacer una cruzada contra la corrupción, como dijo Maduro en su oportunidad, o algo hizo Tarek que pues no fue de la buena venia del madurismo en ese momento? Mira, en Venezuela sabemos que ahí no hay ningún tema de lucha contra la corrupción. Ahí se actúa por conveniencia política. Lo que sabemos del caso hasta ahora, por lo que se ha investigado, e incluso lo dice una de las acusaciones, en 3 líneas lo dice, es que los hermanos Rodríguez convencieron a Nicolás Maduro de que Tarek El Aissami estaba en una conspiración y que el dinero que había tomado, o sea, no es porque se robó el dinero, sino que el dinero tenía como objetivo generar una campaña en la que él fuera el líder que pudiera eventualmente suceder a Maduro. Entonces, en esa situación, por supuesto, Maduro ordenó arremeter contra él, pero se llevaron a una gran cantidad de personas, algunos de los cuales hasta el día de hoy, que van más de un mes de juicio, o más o menos un mes, no han podido explicar qué hacen allí. Es decir, estamos hablando de choferes, de una secretaria, gente que no se entiende qué hacen allí. Pero tampoco han podido explicar el núcleo duro, es decir, Samar López, El Aissami, etcétera, exactamente cómo cometieron las operaciones que implicaron el apoderamiento de este dinero. Esa es la situación actual del proceso. Y por supuesto que tiene un tema de venganza política que es muy importante, pero los hechos ocurrieron, porque sin duda hasta ahora nadie ha explicado qué se hizo el dinero de la venta petrolera. Entonces,
es muy complejo colocar ese proceso en un solo estanco. No, es un proceso difícil porque a pesar de que los hechos son reales, tiene un elemento de venganza contra la estructura de Tarek El Aissami. Ya para finalizar, entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? No solo por el temor que él tiene de su vida, sino del caso mismo, tal como lo estás describiendo, ocurrió. Mira, es muy difícil vaticinar. En los próximos días tiene que decidir la juez las nulidades que pidieron los 50 abogados. Pidieron la nulidad del proceso por falta de firma, por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por el impedimento del acceso al expediente, por impedimento de presentar pruebas, por el impedimento de tener abogado de su confianza, sino hasta ahora, hasta la fecha de juicio. Es decir, las violaciones al debido proceso han sido brutales, constantes. Por la falta de atención médica, de asistencia, ni siquiera los que tienen nacionalidad extranjera le han permitido asistencia consular. Es decir, hay un rosario de elementos que vicia el proceso gravemente y que la juez va a tener que decidir en los próximos días. Pero además, a eso agrégale que Tarek El Aissami es del interés de los Estados Unidos, como lo es Samar López también. Entonces, es que en este proceso también hay un trasfondo. Podrán ser entregados a la justicia de los Estados Unidos, a una verdadera justicia que realmente los procese por los crímenes que han cometido en materia de lavado de activos, e incluso en el caso de Tarek El Aissami por narcotráfico. Esa es otra de las preguntas que nos hacemos, porque este juicio está alargando la toma de una decisión, que es que finalmente Estados Unidos tiene interés en que ellos estén en el banquillo de los acusados o que sirvan de testigos en procesos mayores en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de régimen anómalo de Delcy alarga la toma de la decisión mediante un juicio que es totalmente también con unos vicios enormes, pero tiene del otro lado los Estados Unidos diciendo nosotros queremos a varios de esos sujetos que están allí. Inclusive recordemos que en ese proceso está Álvaro Pulido, por ejemplo, y Álvaro Pulido es el socio de Alex Saab, y es el socio de Alex Saab, y seguramente está en la acusación de Alex Saab, porque en la acusación de Alex Saab hay varias personas tachadas. Entonces, ¿qué va a hacer también con Álvaro Pulido, que además adquirió la nacionalidad, está en las mismas condiciones que Alex Saab? Entonces, aquí están muchos elementos que son bastante complejos y que tienen un elemento político enorme del momento, pero respecto de lo jurídico es absolutamente caótico. Sin duda pudiéramos ver a El Aissami en los Estados Unidos también enfrentando la solicitud judicial que le tienen allá. Es probable, igual que Samar López, igual que Pulido. Estamos hablando de una organización criminal que respecto de quienes los Estados Unidos también tiene interés. Por eso es que probablemente, para que no hablen allá, los condenen aquí y digan no los podemos entregar porque están condenados acá. Eso puede ser una jugada y esas pueden ser las razones por las que empezaron el juicio acá. Seguiremos conociendo detalles exclusivos de este juicio histórico en Venezuela, ¿no? Sí, lo seguiremos conociendo a pesar de la censura que intenta y la persecución que ha intentado Delcy, inclusive utilizando gente en redes atacando mi credibilidad justamente para que yo no diga esto que estoy diciendo. Una campaña pagada desde Miraflores directamente, y así que bueno, eso también hay que alertarlo, ¿no? Se trata de una campaña perfectamente articulada para que yo no diga lo que estoy diciendo. Así es, bueno, muchísimas gracias, Zair, por tu amplio conocimiento sobre este juicio que seguramente y está dando mucha tela que cortar. Buen día.